Buenas, ¿cómo están? Año. A ver si ahí me ven bien. Bueno, espero se encuentren muy bien. La idea de la clase de hoy es empezar a trabajar un poco con compuestos orgánicos o lo que es la química del carbono, ¿sí? Le vamos a dar la mano a todo lo que estuvimos trabajando en petróleo, el hidrocarburo, qué es un hidrocarburo. Así que para ver todo esto les voy a compartir la siguiente presentación. A ver. Si volvemos un poquito a lo que nosotros estuvimos trabajando, nosotros trabajamos con petróleo, que era el petróleo, recordamos, era una sustancia oscura, de un olor particular, muy fuerte, constituido principalmente por átomos de carbono e hidrógeno, es decir, que era un hidrocarburo, ¿sí? El nombre de ahí viene la composición, hidrocarburo es hidro de hidrógeno, carburo de carbono, ¿sí? Son compuestos en los que se encuentran átomos de carbono y átomos de hidrógeno. ¿Qué podíamos decir de estas sustancias? Podemos decir que los átomos de carbono se encontraban unidos entre sí y los sometíamos a esa sustancia, como teníamos esas cadenas largas de átomos de carbono, sometíamos la sustancia a diferentes procesos como la destilación, el cracking, para cortar esas cadenas muy, muy largas y así poder obtener cadenas más cortas, ¿sí? Que en este caso nos dan sustancias diferentes. Bien, vamos a ir viendo acá. Compuestos orgánicos, entonces. Un hidrocarburo o los hidrocarburos son compuestos orgánicos. Anteriormente se creía que los compuestos orgánicos, como el nombre lo indica, eran sustancias o mezclas de sustancias que se obtenían solamente o únicamente de organismos, es decir, de seres vivos. Orgánicos, de órganos. Entonces, esas sustancias o mezclas solamente podían ser sintetizadas por seres vivos, ¿sí? ¿Qué tienen los seres vivos? Sistemas de órganos. Entonces, esas sustancias solamente podían obtenerlas a partir de los seres vivos. Después de 1900, no recuerdo exacta la fecha, pero un bioquímico, el señor Frederick Waller, pudo sintetizar urea en laboratorio. Si no lo saben o no lo recuerdan, la urea es un componente de la orina que es sintetizada por los riñones. Entonces, este señor pudo sintetizar urea, es decir, un compuesto orgánico que sintetizan solamente los riñones, la pudo sintetizar en un laboratorio, sin la necesidad de tener un órgano. Entonces, a partir de ese momento se descubrió que los compuestos orgánicos no eran necesariamente exclusividad de los seres vivos, sino que también podían ser sintetizados a nivel de laboratorio. Tenían origen sintético. Bien. Veamos acá. Veamos estas clasificaciones. Estos compuestos, para hablar de compuestos, primero vamos a hacer una clasificación, ¿sí? Estas clasificaciones, si bien nosotros las hablamos o las trabajamos durante las primeras clases, que yo les preguntaba qué era un átomo, qué era una molécula, qué era una sustancia, vamos a dejarlas bien en claro para poder continuar. ¿Qué era un átomo? Vamos a empezar por ahí. Un átomo era la partícula no más pequeña, pero es la partícula elemental para poder formar diferentes moléculas, diferentes sustancias. Es como la partícula, no está bien decir más pequeña, pero sí es la menor partícula, o es el monómero, el más chico, y es a partir del cual nosotros podemos obtener moléculas, sustancias, mezclas, ¿sí? Esos átomos o esos elementos los representábamos o los encontrábamos representados por una letra o por dos letras. En este caso, por ejemplo, H, fíjense acá, tenemos 4, en esta molécula 2 tenemos 4 H. H sería hidrógeno. Ese sería nuestro átomo, nuestro elemento, por ejemplo. Si me voy acá, que dice C, ese sería otro elemento, el átomo de carbono. Si me voy acá que dice O, sería oxígeno. Y esos son los diferentes átomos,
¿sí? 3 de todos los átomos que hay. Pero en este caso tenemos estos 3. Tenemos átomos de carbono, como estos, átomos de oxígeno, como estos 2, y átomos de hidrógeno, como estos 4. ¿Sí? Bien, esos serían los átomos. Bueno, ¿qué pasa cuando los átomos se unen? Cuando los átomos se unen, tenemos la formación de una molécula. ¿Qué son las moléculas? Es la unión entre 2 o más átomos. ¿Sí? Bien, ¿todas las moléculas son iguales? Y no, con todos los átomos que hay se unen de maneras diferentes y pueden formar diferentes moléculas. Como por ejemplo, en este caso, el carbono, se encuentra unido a 2 átomos de oxígeno. Bien, esa es la molécula 1. Un carbono unido a 2 átomos de oxígeno. Bien, ¿qué tengo en la molécula 2? A ver, tengo un átomo de carbono también, pero se encuentra unido esta vez a 4 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces tengo 2 moléculas distintas. Datos que podemos tener en cuenta. Bueno, molécula número 1, carbono con 2 oxígenos. Molécula número 2, carbono con 4 hidrógenos. Moléculas diferentes. Bien. Átomos, dijimos entonces, solamente la letra, ¿sí? O representa el elemento de esa letra. Y la unión de esos átomos van a formar moléculas. Bien. ¿Qué pasa cuando tengo un grupo de moléculas que son iguales? Como por ejemplo, acá, tengo un grupo de la molécula 2. Fíjense acá, esta molécula la tengo varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 moléculas de estas. Cuando tengo un conjunto de moléculas que son iguales, esa parte es importante, iguales, se va a conocer como sustancia. Esto es una sustancia. Es un conjunto de moléculas iguales. Bien. ¿Y qué es una mezcla entonces? Y una mezcla es la unión, o mejor dicho, el conjunto de moléculas diferentes o de sustancias diferentes. ¿Sí? Por ejemplo acá, yo tengo una mezcla, tengo a la sustancia número 1 y podemos llamar a una sustancia número 2, que sería la de la molécula 1, ¿la ven? La del oxígeno con el carbono, la de los oxígenos con el carbono. Entonces tengo una mezcla acá entre moléculas. Esto, cuando tengo 2 moléculas que son diferentes, en una misma mezcla, la vamos a denominar mezcla o conjunto de sustancias. Entonces, tenemos átomo, el elemento solamente representado por la letra o por el símbolo. La unión de sus átomos forma moléculas. La unión de esas moléculas, si las moléculas son iguales, se va a denominar sustancia. Y si las moléculas son diferentes, la unión de diferentes moléculas se va a denominar mezcla. ¿Sí? Bien, hasta acá tenemos entonces clasificación. Átomo, molécula, sustancia y mezcla. Bien, nosotros teníamos el petróleo. Bien, sí, el petróleo. ¿Qué hacíamos con el petróleo? Lo sometíamos a diferentes procesos. Destilación, cracking. ¿Para qué? Para obtener diferentes sustancias o diferentes derivados, decíamos nosotros. Ok, entonces, si yo sometía el petróleo a determinados procesos para obtener diferentes sustancias, es porque el petróleo es una mezcla. ¿Sí? El petróleo es una mezcla de sustancias. Y yo lo que hacía era someterlo a diferentes procesos para obtener esas sustancias que serían los derivados del petróleo. Sustancias como nafta, queroseno, alquitrán, gas, ¿sí? Los que vimos anteriormente. Entonces, si hablamos del petróleo, estaríamos acá, en una mezcla de sustancias. Había características particulares que tenía. Dijimos que los principales componentes eran el carbono y el hidrógeno. Veamos. Química del carbono. Bien, dentro de la química del carbono encontramos a los hidrocarburos, que dijimos son compuestos derivados del petróleo, y a los compuestos orgánicos, que, bueno, son una mezcla de sustancias, como por ejemplo la que hablamos recién de la urea. Bien, ¿qué características tienen estos dos, hidrocarburos y compuestos orgánicos? ¿Son iguales? A ver,
tienen características similares. La característica principal es que ambos se encuentran constituidos por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Y otra de las características es que forman cadenas. Una cadena es la unión entre varios átomos, ¿sí? En este caso, iguales. Todos átomos de carbono. Vamos a centrarnos en los átomos de carbono, principalmente. Tenemos cadenas lineales, como estas. Tenemos cadenas ramificadas, como estas. ¿Por qué ramificadas? A ver, cuando hablamos de ramificadas o de ramas, imagínense, un árbol en el que tengo un tronco principal y de él salen las ramas. Esto es exactamente igual. Tengo una cadena principal, en la que sería nuestro tronco, y de ahí se desprenden diferentes ramas. De ahí el nombre ramificada. Fíjense que yo solamente les dejé acá, en esta cadena, en estas dos, perdón, los átomos de carbono unidos entre sí. No dejé los hidrógenos. Esto acá llevaría un hidrógeno, acá otro, ¿sí? Dejé solamente la línea para poder unirlo, pero no les agregué el elemento. ¿Por qué? Porque la clasificación entre cadena lineal, ramificada, o cíclica o cerrada, es solamente teniendo en cuenta los átomos de carbono. Yo tengo que tener en cuenta solamente los átomos de carbono a la hora de clasificar la cadena como lineal, como ramificada o como cerrada o cíclica. En este caso, bueno, dijimos cadena lineal, átomos de carbono unidos entre sí, uno al lado del otro. Bien, ¿esos átomos de carbono pueden tener unidos hidrógenos? Sí, no hay problema, pueden tener unidos hidrógenos. Pero los hidrógenos a mí no me van a interesar a la hora de clasificar. Si lo que yo veo son 3 carbonos unidos entre sí, la cadena va a ser lineal. Si lo que yo veo es, como en este caso, 3 átomos de carbono, y en el medio tengo otro átomo de carbono, y después otro átomo de carbono, y de ahí sale otro átomo de carbono, bueno, ahí ya voy a tener una ramificación. No importa cómo estén distribuidos los hidrógenos, si los tengo acá, si también hay acá, si hay acá, si hay acá. No, me interesa solamente cómo estén distribuidos los carbonos para poder clasificar al menos en lineal y ramificado. Bien, esto con respecto a las cadenas que pueden formar. Fíjense que si nosotros volvemos para atrás y hablamos del petróleo, el petróleo estaría más o menos acá, en una cadena ramificada, ¿sí? No tendrá exactamente así 6 átomos de carbono, sino muchísimos más. Pero, por ejemplo, si yo quiero tener esta cadena así sola, lineal, ¿qué hago con esta ramificada? La someto a destilación o a cracking y corto este enlace. Este enlace que está acá yo lo corto. Ah, bueno, listo. Se corta. A ver si puedo. Ahí. Me deja mostrarles. Acá. Este enlace que está acá, lo corto. Si corto ese enlace, obtengo esta cadena lineal y acá obtengo otra. Eso es lo que ocurre cuando yo someto a cracking, a destilación, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa con esta cadena que está acá? Esta cadena cíclica o cadena cerrada. Lo que ocurre es lo siguiente. Es como esta cadena, la de arriba como la lineal, solamente que esta unión la estableció con este otro átomo de carbono. Por ejemplo, esta unión se realizó con este. De esta manera yo cierro la cadena. Al cerrarla, obtengo esto. ¿Sí? Tengo cadenas lineales, entonces, en las que los átomos de carbono están unidos en forma horizontal o vertical, pero están unidos en formato lineal. Cadenas ramificadas, en las que tengo un tronco y de ahí tengo diferentes ramas. Y cadenas cíclicas o cadenas cerradas, en las que los extremos se unen y se cierran. Bien. Veamos acá. Acá. Uf, nos quedó esto. A ver. Tenemos dos características principales o dos características fundamentales.
¿Sí? ¿Cuáles son esas características? La química del carbono tiene, como dije recién, esas dos características que son principales. ¿Para qué? Para la formación de muchos compuestos. Esas dos características principales o fundamentales son la capacidad de formar cadenas estables, es decir, que forman cadenas muy largas. Si ustedes se acuerdan, nosotros cuando trabajamos petróleo, yo les dije que la sustancia o la mezcla de petróleo tiene átomos de carbono unidos entre sí. ¿Cuántos? Me preguntaron algunos. Y entre 20, 25, 30, muchísimos átomos de carbono. Entonces, esa capacidad que tiene el carbono de formar cadenas muy largas es una de las características principales y que me permite a mí poder tener todos los derivados que nosotros estuvimos trabajando. Fíjense acá, si yo tengo que clasificar esta cadena, ¿cómo la clasifico? De la siguiente manera. Me fijo, primero, ¿quién es la cadena más larga? Fíjense que la cadena más larga está acá en rojo. ¿Cómo me doy cuenta quién es la cadena más larga? Contando. 1, 2, 3, 4. Si tomo este camino, 4, 5, 6. Esta cadena tiene 6. Veamos ahora la otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cadena tiene 7. ¿Sí? Entonces ya ahí esta la descarto. ¿Por qué? Porque mi cadena principal o más larga termina siendo esta. Ese sería mi tronco principal. Bien. Lo mismo si tomo esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podría ir también para este lado. ¿Sí? Atención con eso. Bien. Cualquiera de estas dos podría ser. Estaría siempre en el mismo lugar, en este caso la ramificación. Pero bueno, nosotros tomamos esta que es la más larga. Después a esa, fíjense que aparece esta rama por acá, en este carbono, aparece una rama, sería otro átomo de carbono unido, y por acá, por este otro carbono, aparece otra rama más con 2 átomos de carbono, un poquito más larga. ¿Sí? Entonces, la capacidad de formar cadenas estables es una de las características principales. Otra de las características principales es que el carbono tiene, como vimos nosotros recién acá, acá. El carbono tiene 4 brazos o 4 electrones para unirse con otros elementos. Miren acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos los átomos de carbono tienen la posibilidad de formar 4 enlaces. Bien. Esos 4 enlaces, ¿los puede formar con un mismo átomo? Y no, porque en el caso de formar los 4 enlaces, ocuparlos con un compañero, otro átomo de carbono, ahí se me termina la cadena, formo la unión, que sería de 4 enlaces con otro compañero, y tengo 2 átomos nada más, y el resto de la cadena, ¿qué pasa? ¿Sí? No tengo resto de cadena, tengo solamente 2 átomos. Entonces, utilizar los 4 enlaces para unirse solamente con un elemento no lo va a hacer. Lo que va a hacer es utilizar uno, como lo tenemos acá en la primera, carbono-carbono unido a partir de una unión simple. Se comparten un par de electrones. ¿Qué pasa con estos dos? Comparten 2 pares de electrones. Carbono-carbono, bueno, comparten 2. ¿Y qué pasa con estos? Comparten 3 pares de electrones. Y fíjense que siempre dejan la posibilidad ¿para qué? Para extender la cadena. ¿Sí? Comparten uno, dejo la posibilidad acá uno, y acá tendría que haber otro, y acá otro, para tener los 4. Acá comparten 2, con este sigo uniéndome a otra cadena, con este a otra cadena, y acá faltaría 1, y acá faltaría 1. Entonces de esa manera tiene 1, 2, 3, 4. Y este también, 1, 2, 3, 4. Y estos, fíjense que se expresan los 4. Comparte 3 con este, y 1 con algún otro átomo para poder seguir la cadena. ¿Sí? Entonces, la capacidad de formar enlaces múltiples, ya sean simples, dobles o triples, es otra de las características que estabiliza todavía más la química del carbono o los compuestos orgánicos. Forman cadenas muy largas y muy fuertes, a partir de uniones no solamente simples, sino también dobles, triples y demás. Bien. Veamos acá. Lo que vamos a empezar a trabajar ahora es
¿Cómo se representan o qué es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar con estos compuestos? Bien. En nuestro caso, vamos a empezar a trabajar cantidades de elementos y cómo los representamos. Bien. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta cadena? Me fijo, los átomos de carbono se representaban con la letra C, así que cuento cuántas C hay. 1, 2. 2. Perfecto. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tiene esta cadena? Los cuento. Los átomos de hidrógeno se representaban con la letra H. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bien. Entonces, estos átomos de carbono que están unidos entre sí y estos átomos de hidrógeno que se encuentran unidos a esos carbonos, ¿son todos átomos? Sí. ¿Y están unidos entre sí? Sí. Bien, ¿y qué formaba eso? Una molécula. Entonces, esta molécula va a tener un nombre determinado, pero puedo escribirla a partir de una fórmula, lo que se conoce como fórmula molecular. La fórmula molecular me representa qué cantidades de átomos tengo para formar esa molécula. ¿Sí? En este caso, la fórmula molecular de esta molécula es esta. Carbono, que me indica el elemento, y la cantidad. ¿Cuántos átomos de carbono? 2. Hidrógenos, que sería la H. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 6. De esa manera puedo identificar, bueno, me está hablando de esta cadena. La actividad que ustedes van a tener para el día de hoy es justamente esto. Les voy a dar 2 cadenas y ustedes van a indicar la fórmula molecular, es decir, la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno para cada una. Tengan en cuenta, ahí está. Tengan en cuenta que van a tener que contar los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno, y expresarla de esa manera, como lo vieron ahí, fórmula molecular, tal elemento, tanta cantidad, tal elemento, tanta cantidad. Siempre primero el átomo de carbono, luego el átomo de hidrógeno. Bien. Por el momento vamos a empezar a trabajar por ese lado. Para la próxima clase lo que les recomiendo es que preparen unos escarbadientes o unos palitos si tienen, y una plastilina, 2 plastilinas, una de cada color, para poder empezar a trabajar y armar sus propios compuestos. Tengan presente que a la hora de sentarse con las cadenas, yo les recomiendo que pinten o los marquen a los átomos de carbono con un color y a los de hidrógeno con otro. ¿Para qué también? Para ir dándose la idea de cuáles son las cadenas lineales, cuáles son las cadenas ramificadas, ¿sí? Y así, bueno, poder ir interiorizándonos un poquito más en el tema. Bien, entonces la actividad que les queda es mencionar fórmula molecular de 2 cadenas, en la que tienen que expresar cantidad de átomos de carbono, cantidad de átomos de hidrógeno. Y para la próxima clase tengan preparado o escarbadientes o palitos chiquitos y las plastilinas. 2 plastilinas alcanzan y sobran, una de cada color para distinguir los átomos, y nada más que eso. Les repito, como siempre, si tienen dudas, preguntas o consultas, me las hacen llegar y las resolvemos. Espero les haya servido este video y nos vemos en la próxima. Adiós.